¿Qué tal mi gente hermosa? Bienvenidos a un nuevo video sobre noticias de sus actores turcos favoritos y sus series turcas. Vamos a dejarnos de rodeo y de inmediato comencemos con todo lo que venimos. Amigos, el pasado 10 de agosto, la ciudad de Balıkesir, en Turquía, vivió un susto tremendo, un terremoto que puso en alerta a todos, pero ojo que no solo la gente común se preocupó, las celebridades turcas también se movilizaron en redes sociales para mandar apoyo y mensaje de calma. Entre los primeros en reaccionar estuvieron nombres como Hande Erçel, Danla Bilic, Cemal Can Canseven, Yasemin Tatlises, Zeynep Bastik, Ala Tokel, Gulben Ergen, Seren Serengil, Gamze Erçel, sí, la hermana de Hande, y hasta la diva Adda Pecan. Todos ellos compartieron Instagram Story con mensajes de fuerza para la gente de Balıkesir, información sobre el sismo y recordatorio importante cómo mantenerse en lugares seguros y seguir las indicaciones de las autoridades. Lo interesante es que aunque cada uno tiene su propio estilo, todos coincidieron en lo mismo, mostrar empatía y unir fuerzas. Y es que cuando la tierra tiembla, las redes se convierten en una herramienta poderosa para difundir ayuda e información. Así que sí, a veces Instagram no solo es selfies y filtro, también puede ser un canal de solidaridad. La tragedia golpeó fuerte, el terremoto fue de 6.1 grados que sacudió a Balıkesir el pasado 10 de agosto. Entre las víctimas se confirmó que uno de los fallecidos es Nihat Onbaş, el tío de la actriz turca Eylül Tunbar. Para quienes no la ubican de inmediato, Eylül es conocida por su participación en series como Biskindeng, Kaşıyorduk, Anne y Kedin Duşet Aglamaz. Apenas ocurrió el sismo, la actriz utilizó sus redes para pedir ayuda desesperadamente, informando que tanto su tío como su tía, Hamide Ambash, estaban atrapados bajo los escombros. Pero lamentablemente horas después se confirmó que su tío no logró sobrevivir el terremoto, cuyo epicentro fue en Balıkesir, como les dije, se sintió con fuerza en varias provincias vecinas, provocando el colapso de al menos 10 edificios en la localidad de Sindirji. Los labores de búsqueda y rescate continúan con la esperanza de encontrar con vida a más personas. Este caso ha conmovido profundamente a los fans de la actriz, quienes han llenado de mensajes sus redes sociales con apoyo y solidaridad y condolencias. Y sí, mi gente, a veces detrás de los nombres famosos que vemos en pantalla hay historias dolorosas que nos recuerdan que las tragedias no distinguen a nadie. Pero bueno, mi gente, vamos a continuar con más noticias y es que hoy el mundo de la televisión turca se tiñe de tristeza. La actriz Hayal Kocioglu, a quienes muchos recordamos desde que era una jovencita en Aşk Ay Memnu, interpretando a la mejor amiga de Nihal y que más reciente vimos como Damla Leto en Hudut Sepda, anunció la pérdida de su querido padre Yigit Kocioglu. Hayal, que suele estar muy activa en las redes con opiniones sobre la actualidad, hoy compartió quizás la publicación más dura de su vida. En su mensaje, la actriz dijo: su guapísimo y amado papá falleció tras un año de lucha contra una enfermedad. Explicó que no ha respondido llamadas porque simplemente no tiene las fuerzas para hablar en este momento. La actriz también agradeció a todos los que rezan y la acompañaron durante este proceso. Una noticia que ha conmovido a sus seguidores, quienes han llenado sus redes con mensajes de cariño y apoyo. Y bueno, mi gente, cambiemos de noticia y amigos, esto parece sacado de una serie turca, pero está pasando en la vida real. El reconocido empresario Halit Yukay, dueño de Masud Jaksh y amigo cercano de varias celebridades, lleva días desaparecido en el mar. La historia comenzó el 4 de agosto cuando Yukay zarpó desde Yalova rumbo a la isla griega de Mykonos, pero nunca llegó. Su lujoso yate fue encontrado partido en dos cerca de Marmara Adassi, en Balıkesir. Para aumentar el misterio, el capitán de un barco de carga que pasaba por la zona fue detenido hace unas horas, aunque no hay respuestas claras. Pero aquí viene el giro más impactante. Según el periodista Enes Arol, apenas un minuto antes del accidente, Halit Yukay estaba hablando
por teléfono con Kivanch, sí, Kivanch Tatlitu. Y Kivanch, al enterarse de la desaparición, interrumpió sus vacaciones, viajó a Erdek y se unió personalmente a los labores de búsqueda. En declaraciones a la prensa contó que Khalid era un gran navegante y que planeaba reencontrarse en las islas griegas para unas vacaciones familiares. Aún no se ha encontrado el cuerpo de Yukai y las autoridades afirman que están en horas críticas para resolver el caso. Mientras tanto, el misterio crece y muchos se preguntan, ¿fue un accidente o algo más? Pero bueno, mi gente, ya pasemos de noticia y atención amantes de las series turcas y el drama con aroma a mar. Se viene una nueva producción que promete remover pasiones, Tashakak Ha Pudenis, la nueva serie Kara Deniz que prepara TRT1 y que ya tiene a sus protagonistas confirmados. Bueno, vamos a decir prácticamente confirmados. Pero bueno, en el papel de Adil, un carismático y rudo hombre de montaña, sí, de esos que parecen salido de un postal de Traxon, tendremos nada más y nada menos que Ulash Tuna Astepe. Y como Esme Fortuna, una mujer fuerte, respetada y con carácter de acero, llegará Denise Paishal. La historia arranca cuando el Enid Miriano viaja a Traxon para descubrir sus raíces. Ahí los caminos de Adil y Esme, que fueron grandes amores del pasado, vuelven a cruzarse. Y ya sabemos que en las series turcas, cuando el pasado llama, la tormenta no tarda en llegar. El guión está en manos de Aishet Ferda Ejilmaz y Nehir Erden, las mismas mentes detrás de Sen Alan Karadeniz. Así que ya saben, aquí vamos a esperar drama intenso, paisajes de infarto y personajes que se quedan en la memoria. Y prepárense porque esta historia no solo va a navegar, va a desbordar emociones. Y bueno, mi gente, continuamos con las noticias fresquitas. Ustedes me entendieron. Y es que la nueva serie de Guler Bet Kun Lahar, creo que así se titula, Rosas y Pecados, ya calienta motores para comenzar a rodar el 25 de agosto y promete ser uno de los estrenos más intensos de la temporada. Los protagonistas de esta nueva historia serán nada más y nada menos que Murat Yildirim como Serhat y Senre Baishel como Zeynep. Y ojo, el fichaje, el primer actor confirmado es Mehmet Sarashoglu. Sí, Mehmet Sarashoglu, a quien muchos recordarán por Yaprak Dokumu y otras joyas de la televisión turca. Aquí interpretará a Arif, el padre trabajador de Zeynep, o sea, Senre Baishel, un músico que se gana la vida tocando en bodas. La verdad es que esta serie como que me está llamando mucho la atención, porque los protagonistas me encantan, Senre Baishel y Murat Yildirim, una bomba. La trama pinta intensa. Serhat, un exitoso empresario, descubre la traición de Berrak, su esposa, oigan, de 18 años, su esposa de 18 años y madre de sus hijos gemelos. Berrak sufre un accidente y queda en coma y él se queda con 1000 preguntas y una vida patas arriba. En medio de su búsqueda de respuestas, su camino se cruza con el de Zeynep, una humilde vendedora de flores que vive en un barrio obrero. Esa va a ser Senre Baishel. Pero esto no será un simple encuentro casual. Serhat y Zeynep tendrán que hacer un trato que podría cambiarlo todo. Y con ese título, Rosas y Pecados, ya podemos imaginar que tendrá secretos, lágrimas, pero déjenme saber sus opiniones si quieren ver a esta parejita, esta dupla, pero ya en pantalla. Y bueno, cambiemos de noticia. Atención, porque esto no lo vemos todos los días en las series turcas. En la nueva producción de TRT Tabi, titulada Benim Adin Aylamaz, mi nombre es Aylamaz, la actriz Yağmur Tamrisemsim tendrá un compañero de reparto que no es humano. Sí, su pareja en la historia será nada más y nada menos que una inteligencia artificial. Dios mío, esto está de terror, esto está dando miedo. La inteligencia artificial, I'm scared. La serie, escrita por Sema Ali Erol, Turkuler Özkul y Mahir Erol, nos presentará a Aylamaz, una doctora ginecóloga que vive una relación amorosa muy poco convencional con una IA,
o sea, inteligencia artificial, la trama explora este vínculo único a lo largo de 10 episodios, combinando drama, romance y ese toque futurista que rara vez vemos en las producciones turcas. Como va la cosa, ya eso va a ser algo normal, señores. Como pinta el futuro. Ujú. Las grabaciones se realizarán entre Estambul y Üsküp, Macedonia, y el rodaje comenzará en la última semana de agosto. Ahora sí que el amor en las series turcas se está poniendo digital. ¿Será este el inicio de una nueva tendencia o solo una historia experimental? Déjenme saber sus opiniones por ahí debajo. Y bueno, mi gente, ya hasta aquí voy a despedir el video de hoy. Yo espero que les haya gustado, invitarlo a que se suscriban, síganme en mi otro canal de YouTube. Le dejaré el link en la caja de descripción que los va a llevar directo. Suscríbanse de paso y apoyen esos videitos que les voy a subir videitos buenísimos. Vayan, vayan. Suscríbanse aquí, compartan, like y nos estaremos viendo en otro próximo. Los quiero mucho. Vean ese video que le está saliendo aquí. Hasta la próxima. Bye bye.